Esteban Urriztieta, lo he dicho bien, el apellido a veces es un tanto complicado, que es coautor con Eduardo Inda de un libro que probablemente ustedes ya han oído a través de otros programas, o han oído hablar de él, me refiero, de esta casa. El libro está dedicado a Urdangarín. El subtítulo es Un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bienvenido, Esteban. Periodista de investigación en el mundo, en este caso, ¿no? Bueno, después de un periplo, bueno, de una vida periodística. ¿Qué os lleva a, supongo que en la actualidad, a investigar sobre la figura de este personaje, en este caso? Bueno, a nosotros nos llamó poderosamente la atención hace ya unos años, en el año 2006, que trabajamos en el mundo de Baleares, Eduardo Inda y yo, cuando Iñaki Urdangarín aterrizó en Baleares para organizar esos ciclos de conferencias grandilocuentes, ¿no?, por los que ahora está siendo investigado. Él llegó a Baleares pues diciendo que iba a montar poco menos que el Foro Davos, una especie de conferencias en las que quería analizar la relación entre el turismo y el deporte. Y aquello, bueno, pues tenía una apariencia cuando menos extraña, ¿no? Pudimos determinar que aquellas conferencias que duraban apenas 48 horas de duración le costaron al contribuyente balear 1,2 millones de euros y era matemáticamente imposible que Iñaki Urdangarín hubiera empleado tanto dinero en organizar un evento que, como se ha demostrado ahora, le costó poco más de 100.000 euros, ¿no? Claro. Y de ahí, ese es el germen. Ahí empieza la cosa, ¿no? Porque Iñaki, bueno, así por encima, es un jugador de balonmano que conoce a la infanta, no sé si tenía una novia, deja la novia, no sé si la infanta tenía un novio, tampoco yo estoy en esos temas del corazón, se encuentran y se casan, ¿no? Pero ¿él sigue jugando o entra en estos negocios, digamos, bueno, en paralelo? Él entra en los negocios cuando deja el balonmano, él lo deja después de los Juegos Olímpicos de Sydney. Y a él le obsesiona a partir de ese momento el labrarse un perfil de éxito más allá del mundo del deporte. En ese sentido hay cierto complejo en su psicología, ¿no? Él confiesa a todo el mundo, y lo contamos con detalle en el libro, que él en la familia real se siente el último mono, que el hecho de haber sido un jugador de balonmano para él es casi un lastre, que necesita reconducir su vida y sentirse respetado. ¿Él había estudiado? ¿Qué había estudiado? Bueno, él tenía estudios básicos y cuando deja el balonmano se matricula en la Escuela de Negocios ESADE y ahí es donde conoce a un personaje muy importante que es Diego Torres, que fue su profesor en esa escuela de negocios y que se acabó convirtiendo en su socio y en uno de los elementos que le ha llevado al desenlace. O sea, vio negocio, el profesor vio negocio, dice, aquí tenemos, ¿no? Vieron negocio los dos, ¿no? Vio negocio evidentemente el profesor, que vio en Iñaki Urdangarín en su alumno a la gallina de los huevos de oro. Él vio inmediatamente que gracias a la influencia y a los contactos del yerno del rey, él podía poner en marcha un gran proyecto relacionado con la responsabilidad social corporativa, que era precisamente el área sobre el que impartía clases Diego Torres. E Iñaki Urdangarín necesitaba precisamente eso, alguien que le dotara, que le proveyera de un sustrato intelectual, que le dotara de una infraestructura con el que, bueno, en el que él pusiera los contactos, la influencia y empezaran a ganar dinero, ¿no? Porque tenemos noticia de cómo veía inicialmente el rey o la familia real la presencia de este jugador. No sé si he dicho de baloncesto o de balonmano antes, de balonmano obviamente, ¿no? ¿Eso lo veían bien? Dice, ojalá, ¿está enamorada? No. Bueno, inicialmente existía cierto recelo por la condición de jugador de balonmano, ¿no? Del marido de la infanta Cristina, pero luego bien es verdad que en las distancias cortas Iñaki Urdangarín es un hombre encantador y se ganó el afecto y el cariño de la familia real, ¿no? Y en medio de ese clima de confianza, él pone en marcha ese Instituto NOS. Por cierto, que el rey, me pareció leer, sí, primero no, después sí, después obviamente. Y ahora mismo se siente defraudado y traicionado. Y antes de entrar en NOS, ¿cómo ve el experto, ¿no?, el sabueso periodista, ¿no?, que ha estado investigando esta visita reciente al hospital con la infanta? Bueno, parece un cambio de tendencia claro, ¿no? Yo creo que no se produce una visita de esas características sin el consentimiento del rey. Y desde luego supone un cambio de tendencia, porque el pasado verano cabe recordar que a Iñaki Urdangarín se le prohibió pisar el Palacio de Marivent y tuvo que irse a veranear a Bidart y le acompañó su mujer, la infanta Cristina, en solidaridad, ¿no? Es decir, en ese sentido, pues se ha cambiado la
la estrategia. Pero bueno, todavía no hay resoluciones, no está claro todo este asunto, ¿no? Parece extraño. A lo mejor dice, bueno, dejemos que la niña sea feliz, ¿no? Digo yo, pensando en familia. Bueno, y no deja de ser un tanto contradictorio, porque hasta hace unos meses el posicionamiento de la Zarzuela era muy claro, y era la expulsión de Iñaki Urdangarín de todo acto oficial y de cualquier comparecencia pública, ¿no? ¿Y el príncipe cómo lo lleva? Bueno, Porque es el continuador, en definitiva. El príncipe es una de las grandes víctimas de este escándalo, ¿no? Es decir, Iñaki Urdangarín le ha puesto la piedra más grande y más voluminosa que pudiera imaginarse en el camino hacia el trono. Iñaki Urdangarín ha hecho tambalear la institución con sus prácticas, y el príncipe Felipe, y todo hay que decirlo, se desmarcó siempre de la conducta del yerno del rey, y en ese sentido, en el libro desvelamos algún pasaje inédito en ese sentido, como uno que se produce en el Palacete de Pedralbes, en la residencia de los duques de Palma en Barcelona, en la que Iñaki Urdangarín, agobiado por el pago de esa vivienda, que le suponía unos gastos mensuales. Sí, bueno, una vivienda que además después fue restaurada, que en fin. No, se gastó 9 millones de euros en esa operación inmobiliaria, y ahí se encuentra gran parte de los problemas que ahora arrastra. Es decir, pero si uno que juega a balonmano, yo no sé, que imagino que evidentemente tendrá un dinerito, la infanta, digo, pues eso, como lo que le dan a los chavales en el fin de semana, pues tú tienes una cantidad para tus gastos y tus cosas, gastos de representación, que sé que ahí sí que se cobra, y el otro, pues no sé lo que habrá sacado del baloncesto para meterse en una casa de esas características. Primera pregunta, ¿de dónde sale el dinero? Aquello era inabordable, efectivamente. Claro. Iñaki Urdangarín era una estrella del balonmano. Es decir, Iñaki Urdangarín, pero no es el fútbol. Efectivamente, estaba ganando pues un sueldo próximo a los 150.000 euros al año, 200.000, pero estamos hablando de una vivienda más propia, efectivamente, de un jugador del Real Madrid. Probablemente el chalet de Cristiano Ronaldo en la finca cueste menos que los 9 millones de euros que desembolsó Iñaki Urdangarín en Infanta Cristina en el Palacete de Pedralbes. ¿Y cómo lo paga? Pues lo paga con el Instituto NOS, que oficialmente es una entidad sin ánimo de lucro, es una ONG. ¿Y qué pretende? Porque ahí llegamos al asunto. Se crea NOS, alguien puede decir, mira, si yo voy a dar unas conferencias en pos del deporte, pues a lo mejor vienen personalidades del extranjero, porque no deje ser una figura o vinculada con la realeza, lo que se quiera. Oye, yo te pido, tú me das, es un dinero que me llevo. Otra cosa es que tú no me lo quieras dar. El problema es que después, ¿qué se hace con este dinero? Bueno, el problema es que se instrumenta, es decir, Iñaki Urdangarín no cobra como conferenciante o como persona física. Él instrumenta ese negocio en base a esa ONG y a esa entidad sin ánimo de lucro. ¿Pero que ese dinero iba a parar a qué? Bueno, ¿A fomentar el deporte? Lo que dicen los estatutos del Instituto NOS es que si hubiera beneficios en la actividad del Instituto, esos beneficios se deben reinvertir en nuevos proyectos del Instituto, y que en ningún caso los patronos de esa entidad podían beneficiarse del dinero obtenido. Pero con un sueldo sí, supongo, ¿no? No, nada. Ni tan siquiera emolumentos. Los viajes, la cena. Bueno, eso sí, es decir, los gastos derivados de las actividades sí, pero no tenían oficialmente ninguna asignación como patronos del Instituto NOS. Bien. Y simplemente desarrollaban los proyectos. Entonces, como estamos hablando con el experto, bien, estoy desarrollando una actividad sin ánimo de lucro, con lo cual no me llevo un duro. Bien, ¿de qué vivo? Bueno, ahí está el truco. Luego ¿no? tengo otro negocio aparte que me han de vivir, esto lo hago, pues bueno, porque soy muy altruista. Claro, ¿qué hace Iñaki Urdangarín? ¿Cuál es la primera gran trampa? Él libra facturas a ese Instituto NOS en concepto de supuestos servicios prestados, pues él libra facturas millonarias a ese instituto por la gestión de la logística de las jornadas de las que hemos hablado antes, por ejemplo, y por servicios que nunca llevó a cabo. De tal manera que con esas facturas falsas vaciaba las arcas de la ONG y se llevaba el dinero a una sociedad, y aquí aparece otro de los grandes problemas, que él compartía con la infanta Cristina, que se llama Aizón, y a la que iba a parar la mayor parte del dinero. Sí, pero eso, por algo que alguien que investigue o vigile, dice, bueno, aquí hay una sociedad donde está la infanta y está este señor. Bueno, ¿y de dónde sale el dinero? Es que volvemos a lo mismo. Bueno, pues eso era tan fácil. Eso a corto plazo, por muy bien instrumentalizado que esté, se descubre. A no ser que digan, bueno, como es el de Jaló, como ha pasado en otros casos, que vosotros demandas por ahí, sí, los mases y demás. Sí. Salvo que se dé una circunstancia, ¿no? que desde nuestro punto de vista es la que explica este tipo de actuación, que es la impunidad psicológica, ¿no? Es decir, si uno considera
que es lo que le pasó a Iñaki Urdangarín, que nunca le va a pasar nada. Porque está bajo el paraguas. Porque está bajo el paraguas y la protección de la familia real, pues solo así se explica, en primer lugar, la trama tan obscena y tan burda que diseñaron para saquear el Instituto Nos, la que diseñaron a posteriori para llevarse el dinero a paraísos fiscales y así pagar menos impuestos. Y solo se explica que, aun sabiéndose investigados, porque la pieza separada del Instituto Nos llevaba abierta 1 año y medio hasta que se produjeron los registros de la policía, pues solo así se explica que cuando entró la policía en las oficinas del Instituto Nos se encontró con todas las pruebas a gogo y con todo tipo de manuscritos. Esteban, todo esto salta porque alguien como vosotros empieza a contar cosas. ¿Es la policía porque alguien dice investiga eso? ¿Cómo empezó todo? Bueno, esto empieza a raíz de las informaciones del Mundo de Baleares en el año 2006, en las que denunciamos y revelamos el desfase espectacular del presupuesto de esas conferencias. Eso le cuesta a Iñaki Urdangarín la presidencia del Instituto Nos. O sea que aquí hay un culpable en el buen sentido de la palabra, un descubridor, ¿no? Sí. En ese sentido hay una causa-efecto clara, que son las revelaciones periodísticas, y el abandono inmediato de Iñaki Urdangarín, por indicación de la familia real, de la presidencia del Instituto Nos. Y hace ahora exactamente 1 año retomamos el tema, consiguiendo acreditar con pelos y señales cómo aquel dinero sobrante de esas conferencias, que las llevó a cabo en Baleares, pero también en Valencia, y así como el dinero proveniente de multitud de informes que vendía a diferentes administraciones públicas, la mayoría de ellos copiados de Internet, pues se lo había quedado, se lo había metido en esa Esteban, me dicen un minuto, sociedad. lo dicen, qué malo es que no deja... Bueno, aquí tiene el libro que lo explica todo, ¿no? Urdangarín, un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos. Una pregunta, ¿esto cómo acabará? Pues acabará mal para Iñaki Urdangarín. Yo creo que tiene difícil solución. Ahora, la gran incógnita es si nuestro Estado de Derecho está o goza de tan buena salud como para que un miembro ¿Puede de la haber familia rejas real o no? Entre en prisión, ¿no? Porque yo recuerdo las declaraciones diciendo soy inocente, voy a demostrar que soy inocente. Bueno, de momento la Fiscalía Anticorrupción le atribuye 5 delitos castigados con más de 15 años de cárcel, le acaba de imponer una fianza de responsabilidad civil millonaria de 8,2 millones de euros y en estos momentos tiene mucho más difícil evitar el ingreso en prisión que